Bien, jóvenes, esta es la parte 2 del video, jóvenes, de la fórmula molecular. Recuerden que esta es la clase de Química 2 en Instituto León Alvarado, el curso 10º, ¿va? Vamos a hacer el tercer ejemplo, jóvenes, del tema de la fórmula molecular. Dice aquí, la nicotina constituye el tóxico del tabaco. Tiene un peso molecular de 162.2. Recuerden, mire, aquí nos dan el peso formular, ¿ves? 162.2. Y la siguiente composición porcentual, 74.07 de carbono, 17.28% de nitrógeno y 8.65% de hidrógeno. Este compuesto no tiene oxígeno. Determinar con estos datos la fórmula empírica y molecular. Entonces significa que, bien, les decía que para poder hacer este ejercicio debemos primero encontrar la fórmula empírica para poder después encontrar la fórmula molecular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primer paso. Primero debemos obtener la fórmula empírica, como lo hemos hecho siempre, ¿verdad? Utilizando la formulita de los moles y la tabla periódica para sacar el peso de los elementos y sacar el total, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar estos porcentajes de cada uno de los elementos por gramos. Solo es el cambio nada más. Ahí pueden ver ustedes, porcentaje lo cambiamos por gramos, porcentaje lo cambiamos por gramos. Ahora bien, ahora vamos a sacar cuántos moles hay de cada uno de ellos. Entonces, siempre vamos a decir un mol arriba del elemento que en este caso es carbono. Y aquí los 12 gramos, que este es el peso atómico en la tabla periódica. Gramos arriba y gramos abajo se cancela. Multiplicamos 74.07 por 1, que es el mismo número, y después lo dividimos entre 12. Me va a dar como resultado 6.17. Ahora hacemos el otro elemento, que es el nitrógeno, ¿verdad? El que tenemos acá. Son 17.28 gramos de nitrógeno. Igual hacemos un mol de nitrógeno, equivale a 14 gramos de nitrógeno. Dividimos 17.28 entre 14 y eso me va a dar 1.23. Ahora hacemos el tercero, que es el hidrógeno. Tenemos 8.65 gramos de hidrógeno por, miren, un mol de hidrógeno equivale a un gramo de hidrógeno, por lo tanto es el mismo número, que son 8.65. Ahora, no sé si usted recuerda que debemos dividir estos tres números entre el menor de los tres, que en este caso es este, ¿verdad? El de 1.23, el de nitrógeno. Entonces vamos a dividir este entre el de arriba, luego entre sí mismo y luego entre el de abajo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Miren, la división de 6.17 entre 1.23 me da como resultado 5, aproximado. Ya sabemos que al dividir entre el mismo número me va a dar 1 siempre. Y hacemos el último, 8.65 entre 1.23 y me da como resultado 7. Ahora bien, ya sabiendo esto, ya sé yo que hay 5 átomos de carbono, 1 de nitrógeno y 1 de hidrógeno. Y así los voy a ir copiando. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula empírica? Miren, C5, porque tenemos 5 carbonos, nitrógeno, porque solo tenemos 1, no lleva ningún número acá, y el hidrógeno son 7. Aquí lo que hicimos fue el primer paso del ejercicio, donde encontramos la fórmula empírica. Ahora vamos a encontrar la fórmula molecular, obteniendo cuánto pesa esta fórmula empírica. Recuerde que aquí se debe dividir el peso de la fórmula, o peso formular, que ya nos dieron en un inicio, que son 162.2, entre el peso de esta fórmula empírica. Entonces, miren, sacamos los elementos, carbono, nitrógeno, hidrógeno. Carbono son 5. El peso atómico es 12. Al multiplicar 5 por 12 son 60. Nitrógeno es 1. Pesa 14 en la tabla periódica y 1 por 14 es 14. E hidrógeno 7. Y como el peso atómico es 1, entonces 7 por 1, 7. Entonces el total es de 81. Si usted lo suma, 60 más 14 son 74. Más 7, 81. Ahora vamos a aplicar la fórmula, jóvenes, para encontrar el valor de N. Peso formular entre el peso de la fórmula empírica. Ya lo habíamos hablado. Miren, 162.2. Recuerde que este número nos lo da el ejercicio desde el inicio. No lo obtuvimos de ninguna manera, sino que de entrada el ejercicio ya se lo da. Entonces usted lo que debe hacer es buscarlo en el ejercicio. Y este 81 es el peso de la fórmula que tenemos acá,
¿verdad? Que ya lo sacamos aquí sumado y el total sabemos que es 81. Entonces dividimos esto entre esto y me da un 2 aproximado. Ahora bien, ¿qué dice la fórmula? Yo tengo, miren, esta es la fórmula empírica, C5NH7 elevado a la N. Entonces, ¿qué debo hacer? Esta N la voy a suplantar por este número 2 porque ese es el equivalente según la fórmula. Entonces, C5NH7 elevado a la 2. ¿Qué significa entonces? Que yo debo multiplicar este 2 por 5, me va a dar 10, 2 por 1 es 2 y 2 por 7 son 14. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Mire, C10, N2, H14. Entonces, esta que tenemos aquí, jóvenes, sería la fórmula molecular del compuesto. Por eso se les dijo, en el video anterior, había un ejercicio donde tanto la fórmula empírica daba lo mismo que la fórmula molecular, pero son cuestiones de pura coincidencia. No quiere decir que siempre les va a dar lo mismo la empírica que la molecular, ¿va? Este es un ejemplo donde queda bien claro eso, ¿verdad? Que no siempre nos va a dar exactamente igual. Ustedes pueden ver aquí, la empírica es esta, C5NH7, pero ya elevándolo a la 2 obtenemos la molecular, entonces ya la fórmula correcta que debemos emplear es esta de aquí, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo bien claro, jóvenes, ¿verdad? A la hora de resolver los ejercicios, hay que tenerlo bien claro porque debe ser de esta manera. Bien, vamos a pasar a otra cosa. Solo me queda, jóvenes, ya darles las gracias por la atención prestada, ¿verdad? Y siempre les comparto un versículo bíblico para que usted pueda conocer un poquito, ¿verdad? De las cosas de Dios. Por ejemplo, aquí habla del Salmo 27:4, donde dice: una cosa al Señor solo le pido, la cosa es que yo busco es habitar en la casa del Señor, mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario. Aquí lo que nos dice, jóvenes, es que en nuestra vida debemos buscar del Señor, debemos abrirle nuestras puertas de par en par, ¿verdad? Porque Él es un Dios muy respetuoso, un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos quiere, que quiere lo mejor para nosotros. El problema es que a veces nuestros caprichos, nuestras malas conductas o malas decisiones nos hacen fracasar, ¿verdad? Como a muchas personas. Por eso habla aquí de que solo le pido, dice, habitar en la casa del Señor. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que debemos buscarle, debemos adorarle, debemos alabarle para que nuestro espíritu sienta ese confort, esa tranquilidad, esa paz que no le da el dinero, esa paz que no le dan los placeres, esa paz que no le da el poder, sino solo las manos del Señor. Entonces, jóvenes, aquí dice cuidar de su santuario, ¿verdad? Aquí podemos hablar de algo importante, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es un santuario del Señor, ¿verdad? Eso es bíblico, ¿verdad? Que nuestro cuerpo es templo del Señor y hay que cuidarlo, jóvenes. Hay que evitar los vicios, las drogas, el alcohol y muchas otras cosas que no nos hacen ningún bien, para que nuestro Señor pues tenga la bondad de poder entrar en nuestra vida y podernos salvar de todas esas miserias humanas en las que vivimos, ¿verdad? Por eso es importante, jóvenes, que al final de cada tema hagamos una reflexión para que nos demos cuenta que no todo lo que brilla es oro y que hay que tener cuidado porque siempre anda gente malintencionada queriendo hacernos daño y tenemos que confiar en Él, ¿va? Para que Él nos salve de ese tipo de gente. Bien, jóvenes, por mi parte es todo. Les agradezco la atención prestada, ¿verdad? Se despide de ustedes el profesor Héctor Efraín Waters, clase Química 2, Instituto León Alvarado, curso 10º. Hasta pronto, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.